CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Y eso significa que son los intangibles los que están ganando la partida. Y estamos desde hace ya tiempo en una era de intangibles. Yo siempre menciono, esta es una declaración del responsable del club de fútbol, del Bayern de Múnich, que dice que cuesta más caro contratar a un jugador que construir un estadio de ladrillo y de cemento, ¿no? Y dentro de los intangibles el conocimiento es posiblemente el más importante de todos, ¿no? Y siempre también pongo esta gráfica, cuando uno compara el valor que tenían las empresas a mediados finales de los años 80, sobre todo una empresa varía en función de sus activos físicos, de las cosas tangibles que pesaban, que medían, que se podían almacenar y guardar y transportar, ¿no? Y ese era el mundo. Históricamente el mundo se ha organizado alrededor de la propiedad de las cosas, ¿verdad? Y a finales de los años 80 y ya a los 90 esto empieza a cambiar y las empresas empiezan a valer sobre todo por sus intangibles. Y cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de la dimensión de los países más desarrollados del mundo, este es el ranking de la ONU, son países que son líderes en conocimiento, no son países productores de materias primas. Y de hecho, cuando uno mira los países más desarrollados, son sobre todo países intensivos en conocimiento. Los países que están un poquito más retrasados tienen menor densidad y profundidad de conocimiento. Siempre, me imagino que todos conocen este ejemplo. Venezuela es el país que más petróleo tiene en el mundo y es un país que económicamente está sufriendo porque no te basta con tener materias primas, ¿verdad? Cuando uno mira el índice de los países más innovadores del mundo, que son los mismos que los países más desarrollados, ocurre lo mismo y porque la innovación no deja de ser un conocimiento. Y cuando uno mira, yo hice este ejercicio hace un tiempo, el valor de las empresas, y uno compara, por ejemplo, el valor de mercado, esto es un ejercicio que hace ya algo de tiempo, este valor ha subido, y lo compara con el valor del libro, bueno, uno se da cuenta que la mayor parte, el mayor porcentaje del valor que tiene Apple no tiene que ver con sus activos físicos. Y si uno repite ese ejercicio con otras empresas, bien tecnológicas o bien de la economía más tradicional, siempre el valor es superior al valor de los intangibles. En el caso de Lumen, según está declarado en el propio informe anual, bueno, casi el 50%, y asumo yo que Lumen debe tener una inversión grande en infraestructuras, tiene que ver con intangibles. Entonces, los intangibles o ya directamente son la mayoría o son una parte importantísima del valor de una compañía. Fíjese, este es un artículo del año 2011 que fue premonitorio, que avisaba hace ya más de 10 años que el software se estaba comiendo, apoderando, adueñando del mundo, ¿no? Y cuando uno compara las empresas que dominaban el mundo, los mercados en el año 2000, y se da cuenta de lo que pasa 20 años después, bueno, el panorama ha cambiado radicalmente. Y las empresas que dominan hoy son empresas de intangibles, que no tienen activos físicos. Alibaba no tiene grandes almacenes, no tiene Facebook. Ninguna de estas compañías tiene activos físicos, lo que tiene son algoritmos, es decir, conocimiento que le permite administrar un modelo de negocio totalmente diferente, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, el valor que tiene Zoom, que es una plataforma que existía antes de la pandemia, comparamos que vale más que las 7 principales líneas aéreas juntas, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo es efectivamente que las neuronas están ganándole la batalla a los átomos. Las neuronas ya valen más que los átomos y esto es la primera vez en la historia que ocurre. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Bueno, como los átomos no se podían mover porque estaban confinados en casa, las que se movieron fueron las neuronas. Seguimos trabajando, seguimos comunicándonos, seguimos funcionando. ¿Por qué? Porque pudimos trasladar neuronas a través de los bits. Gracias a la tecnología se pudo mantener este proceso. Entonces, ¿se podía teletrabajar antes de la pandemia? Por supuesto que se podía, simplemente no se quería. Todavía los átomos seguían siendo predominantes. Ahora, ¿los átomos son importantes? Sin duda, estamos hechos de átomos. Pero la ventaja que tienen los intangibles es que son infinitos, es que no se deterioran, no se gastan, ¿no? Y de hecho, los intangibles son los que están empezando a modificar el mundo físico. Les voy a poner un ejemplo que ustedes quizás conozcan. Si ustedes hoy tienen un coche, un auto, ustedes ya han incurrido en una inversión, ya se lo tuvieron que comprar y además tienen que manejarlo, ¿sí? Que es una tarea poco productiva porque uno en general no quiere manejarlo, lo que quiere es llegar a los sitios. Ahora, si mañana desarrollamos una inteligencia artificial que haga este ejercicio de manejar por ti, fíjense lo que cambia. Cambia que primero tú ya no te tienes que dedicar a manejar, que es una tarea, como decíamos, y puedes dedicar ese tiempo a otra cosa, pero es que además no vas a necesitar tener un auto, que por cierto pasa la mayor parte de su tiempo estacionado sin moverse, sino que lo que yo voy a necesitar es usar un auto cuando lo necesite, y con lo cual se pondrán en marcha servicios de pago por uso, como pasa con las bicicletas, como pasa con otros elementos, de manera que me será muchísimo más barato, en lugar de tener que invertir en comprar un auto, usarlo cuando yo lo necesite, y como serán autos
eléctricos y sin conductor, andarán dando vueltas, yo me subiré y me bajaré. ¿Qué resultado tiene esto? Bueno, el resultado es que primero yo voy a tener más plata en el bolsillo, no voy a tener que gastar en comprarme un auto, voy a tener más tiempo porque no voy a tener que manejar, posiblemente habrá menos accidentes y seguramente habrá bastante menos contaminación. ¿Y qué es lo que hace posible esto? Un intangible que hoy todavía se está desarrollando, que es conocimiento en forma de algoritmos, en forma de autos eléctricos. Esto lo conocen todos ustedes. Hemos pasado del mundo físico de guardar las cosas en una biblioteca al mundo digital. O hace unos años, si tú querías participar en una guerra y querías ayudar, tú te tenías que ir al escenario del conflicto. Hoy en día, si tú quieres participar en la guerra en Ucrania y Rusia, tú te puedes sumar a un ejército de hackers para tratar de ayudar desde la comodidad del despacho de tu casa. Entonces, esta desaparición de la distancia, no solamente a nivel físico, yo estoy ahora mismo en España, ustedes están distribuidos por Latinoamérica y estamos trabajando, aprendiendo y colaborando, sino también temporal. Esto va a cambiar, evidentemente. Está cambiando el paradigma en el que antes las cosas estaban en un sitio y había que desplazarse o había que ir hasta allí y solamente tenías acceso a lo que estaba en un radio geográfico cercano a tu domicilio, en este caso. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que no es que haya que desarrollar conocimiento, que siempre hay que desarrollarlo, sino que ya partimos de la base de que todas las organizaciones son de conocimiento. Si mañana todos los empleados de Lumen en el mundo deciden no ir a la oficina a trabajar y llegan los empleados de la TAM, de la minera de Codelco, de PepsiCo, del Banco Santander, Lumen mañana no funciona, aunque tenga una inversión gigantesca en infraestructura, porque la gente que va a llegar de la TAM, de Codelco, de PepsiCo, de Santander, no sabe cómo manejar esa infraestructura, no tiene el conocimiento para vender los servicios que ofrece Lumen. Y si los empleados de Lumen se van a la TAM, mañana no sale un avión de la TAM, se van a PepsiCo. Es decir, no es un problema de personas, es un problema de personas con el conocimiento necesario para administrar un negocio. Entonces, yo sé que esto es políticamente poco correcto decirlo, pero lo importante de una empresa no son las personas, es el conocimiento que tienen determinadas personas. Entonces, la materia prima con la que trabajamos todos es conocimiento y con eso elaboramos los productos o servicios que entregamos, en este caso, a nuestros clientes. Entonces, lo que vendemos todos, en realidad, es conocimiento. No vendemos productos físicos y aunque fuera un producto físico, lo que vendemos es el resultado de gestionar nuestro conocimiento para entregar un producto físico. Y ese conocimiento, por suerte, lo tienen las personas. Por eso no me hace falta cualquiera, me hace falta determinada persona con nombres y apellidos. Ahora, esto es por ahora. Luego veremos que en el momento que seamos capaces de automatizar conocimiento, nos estaremos enfrentando a otro desafío distinto. ¿Cuál es el segundo elemento? El primero era mundo de intangibles. El segundo es cambio acelerado. Y no es cambio porque el cambio ha existido siempre, porque si no estaríamos todavía en las cavernas, sino que es un cambio exponencial. Uno antes sabía de dónde salía, hacia dónde llegaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los proyectos tecnológicos, capaz que ahora se haga también. Uno incorporaba como un apartado que era gestión del cambio, que tenía planificado un inicio, un final, actividades. Hoy en día yo sé de dónde salgo, pero ya no sé dónde caigo. Y voy a caer a un sitio que no se parece nada al anterior. ¿Sí? Ya no caigo a otra pecera, caigo al mar, ¿no? Si yo les digo, ¿quién se imaginaba hace un año que el capitán del Barcelona y el capitán del Real Madrid no iban a seguir ni en el Barcelona ni en el Real Madrid, no iban a seguir, de hecho, en la Liga Española, se iban a ir a la Liga Francesa, iban a jugar los dos juntos? Nadie se lo hubiera creído. Si hace un año nos dicen que iba a haber una guerra en Europa, nadie se lo hubiera creído. Si hace un año nos dicen que el presidente de Chile iba a tener 35 años, nadie se lo hubiera creído. Entonces, los cambios están ocurriendo y se están acelerando, ¿sí? ¿Y qué impacto tiene esa aceleración? Tiene un impacto gigantesco y es que hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que tú sabes tiene una fecha de caducidad cada vez más corta. Y esto lo sabemos, esto es una frase de la Biblia, sabemos que la falta de conocimiento pone en riesgo tu supervivencia. Cuando uno mira la lista del Fortune 500, esa que hemos visto antes, del año 2000, la mitad de las empresas que están en esa lista ya no existen. No es que no estén en la lista, no están en ninguna lista, no están en la lista del cementerio. Entonces, ante ese desafío de cambio permanente, yo creo, esto es discutible, luego lo podemos conversar al final y de hecho les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario y lo quiere ir dejando en el chat, háganlo durante la propia exposición y así al final lo que podemos hacer es ponerlas en común. Bueno, en esa situación, la única alternativa que yo creo que te queda es aprender. Y, por supuesto, es una decisión. Es legítimo que tú sigas cortando el árbol con un hacha, pero tienes que ser consciente de cuáles son los riesgos que estás corriendo, ¿no? Entonces, les voy a poner una frase muy breve de Harari, que es uno de los principales intelectuales que hay. Fíjense lo que dice sobre el aprendizaje.
So the most important skills in the 21st century are how to constantly learn. La principal habilidad en el siglo XXI es cómo aprender continuamente. McKinsey, que es una de las principales consultoras de estrategia, ha publicado ya varios artículos diciendo que la habilidad más importante es aprender. Yo creo, de hecho, que incluso aprender es más importante que saber, porque si decimos que saber tiene fecha de caducidad, lo único que te permite extender esa fecha y ampliarla es el aprendizaje, ¿no? Ahora, fíjense, cuando combinamos estos dos elementos, un proceso de cambio acelerado y un mundo de intangibles, nos encontramos en una tormenta perfecta, porque las organizaciones para las que trabajamos no fueron diseñadas para cambiar, fueron diseñadas para la estabilidad y para ser firmes y para ser grandes y para ser rígidas de alguna manera. Y tampoco fueron pensadas para gestionar intangibles, fueron pensadas para gestionar activos físicos. Entonces, las herramientas de gestión que tienen hoy no les dan toda la información que necesitan. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña introducción en el aprendizaje para que luego veamos los mitos. ¿Qué es lo que ocurre primero a nivel de los individuos? Yo les comparto mi definición de aprendizaje, que van a dar cuenta que es muy sencilla, que tiene que ver con acumular o almacenar experiencia reutilizable en el futuro. Para mí aprender es eso, es cosas que tú guardas en la memoria para que la próxima vez que las necesites las recuerdes. Y fíjense que pone que es un proceso personal. Y es personal, no es individual, es personal porque tú no puedes transferir el aprendizaje, o sea, la responsabilidad de aprender. Nadie puede aprender por ti, igual que nadie puede comer por ti, ni nadie puede dormir por ti. ¿Qué elementos son los que más influyen en el aprendizaje? Son tres. Uno es la motivación. O sea, para aprender tú tienes que querer aprender. O sea, aquí está mi hijo cuando era pequeño, era el único que era capaz de hacer puzzles en casa que nadie más podía hacer. ¿Por qué? Porque le interesaban mucho. Entonces, si tú juntas la motivación, aplicas la motivación durante un periodo largo de tiempo y practicas, con esos tres ingredientes construyes el aprendizaje. No se aprenden cosas importantes de un día para otro. Ojalá fuera así. Necesitas practicar y practicar y equivocarte, que luego lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo les he dicho hace un momento, aprender es almacenar para utilizarlo en el futuro. Es decir, la memoria y, por tanto, recordar es fundamental. Fíjense, si yo les pregunto quién de ustedes es capaz de resolver esta integral, yo me temo que la mayor parte de los que estamos aquí somos incapaces, aunque X años atrás lo supiéramos. ¿Y qué ocurre? Que si tú no recuerdas, no aprendiste. Y las personas en general no recordamos los cursos o los conceptos, las teorías, recordamos las experiencias que vivimos. Nadie se va a olvidar ni de esta pandemia, ni de la guerra en Ucrania, ni del atentado de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque son experiencias que se salen de lo normal. Nos cuesta mucho recordar conferencias, no nos cuesta recordar nuestras propias experiencias, ¿no? Ahora, ¿dónde almacenamos las personas esas experiencias? Bueno, en un dispositivo que tenemos todos que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro. ¿Y en qué consiste aprender? Bueno, muy sencillo. Aprender no tiene que ver con el tamaño ni con la cantidad de neuronas. Aprender tiene que ver con establecer conexiones entre las neuronas. Tú naces con neuronas en tu cabeza y a medida que vas aprendiendo cosas, esas neuronas se conectan, que es lo que se llaman sinapsis, ¿sí? Entonces, el conocimiento de una persona reside en las conexiones que van haciendo sus neuronas cada vez que aprende algo. Por eso, aunque tú tengas el mismo número de neuronas que cuando naciste, tienes una mente totalmente distinta después de muchos años. ¿Por qué? Porque te has ido volviendo más inteligente, porque has ido aprendiendo. Esas neuronas se han ido conectando cada vez que has tenido experiencias, ¿sí? Esto, siguiendo la metáfora del ego, es como tú llegas a cuando naces con un montón de piezas y tu vida y tu proceso de generar conocimiento y aprender es ir conectando todas esas piezas unas con otras. Y cuantas más cosas aprendes, más conexiones generas. Ahora, ¿cómo ocurre esto en las organizaciones? Bueno, para empezar, las organizaciones tienen una desventaja. No tienen un cerebro, no tienen un órgano responsable de aprender, pero no es por maldad, es porque cuando se diseñaron las empresas en las que todavía trabajamos, nadie consideró el aprendizaje dentro de los procesos. Nadie consideró el medio ambiente tampoco, y nadie consideró la innovación ni la colaboración. Por eso son elementos que hemos ido tratando de incorporar después y por eso les cuesta tanto a las organizaciones. Las empresas se diseñaron para operar, para fabricar, para entregar un producto, ser eficientes y rentables. Ese es su objetivo siempre. Entonces, claro, eso produce un desequilibrio. Cuando uno va y mira una empresa, lo que ve es un bíceps muy desarrollado para producir, para vender, para entregar el servicio, pero tiene un músculo, un bíceps raquítico para aprender de eso que se hace. Y en un mundo que cambia poco te puedes permitir ese bíceps raquítico, pero en un mundo que cambia muy rápido necesitas desarrollar esa capacidad de aprender. Y una de las cosas que
confiesan la mayor parte de los directivos, esta es una encuesta de McKinsey, es que la principal dificultad que ellos encuentran en sus organizaciones son los silos, la dificultad de colaborar entre áreas, entre equipos, entre departamentos. Y entonces es habitual escuchar esto. A pesar de que tenemos gente muy inteligente, muy capaz, reclutamos muy buen talento, el todo es menos que la suma de las partes. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si tenemos muy buenos jugadores? Bueno, desde mi punto de vista, el problema no es el individuo, es el entorno de trabajo al que introducimos ese individuo. Y no es que la gente sea individualista, es que los llevamos a trabajar de una manera, entre comillas, individualista, ¿sí? Y por eso yo creo que el desafío no es tener mejores individuos, que ojalá los tengamos, porque de hecho tenemos los mejores individuos de la historia. Yo estoy convencido de que mis hijos son más inteligentes que yo, y no es un tema genético, es que ellos se aprovechan de todo el conocimiento previo. Bueno, lo que necesitamos en realidad es mejor inteligencia compartida. No jugadores que sean buenos jugadores, jugadores que sepan jugar con los otros para ganar, ¿sí? Entonces, si yo antes decía, una persona aprende cuando conecta neuronas. Bueno, una organización aprende cuando conecta personas y no aprende si las personas no se conectan, ¿sí? Entonces, si esto es así, el aprendizaje en realidad no está en los individuos, está en la red de conexiones que establecen los individuos. Y si esa red no se establece, no hay aprendizaje organizacional. Aprende el individuo, pero no aprende la organización. Yo siempre suelo poner este ejemplo. Imagino que ustedes saben que hay un software que se llama de análisis de redes sociales que te permite mapear la interacción dentro de una empresa. Cuando tú preguntas con quién conversas para ver cómo fluye la comunicación, tú puedes mapear. Todos esos nodos son personas y uno puede ver el tráfico de quién habla con quién es el que acumula más tránsito, quién está desconectado. Ahora, si tú cambias la pregunta y preguntas, oye, espérate, ¿quién te ayuda? Es decir, ¿quién te provee conocimiento cuando tienes un problema? La red puede ser totalmente distinta. Y cuando la densidad de esta red es débil, o sea, hay poco tráfico, hay poca conexión, hay poco flujo, tú puedes estar seguro de que la capacidad de aprender de esa organización va a ser muy baja. Y no importa lo potentes que sean los individuos, pero si no se pasan la pelota, es casi imposible que esa organización pueda ganar. Entonces, si se fijan, la inteligencia de una organización depende de la fortaleza o debilidad de las conexiones, no de la capacidad de los individuos, ¿sí? Y generalmente lo que conecta a las personas, lo que intercambian las personas es el conocimiento, justamente. Entonces, veamos qué es lo que ocurre, cuáles son aquellos elementos que van apareciendo, que en muchos casos son mitos y que nos ayudan o nos dificultan aprender. Y yo les voy a compartir algunos de ellos. El primero, uno peligrosísimo, es, bueno, a mí ya me va muy bien, o sea, yo soy muy bueno, yo soy muy inteligente, siempre me ha ido bien, entonces, ¿para qué voy a aprender? ¿Verdad? Y bueno, lo que ya sabemos es que el cambio va a ocurrir, te guste o no te guste, va a ser impredecible, por tanto, siempre que hay un cambio, estás obligado a aprender, sí, siempre que te quieras mantener vigente. Por supuesto, si te da lo mismo, entonces no. Y hay una ley universal que se ha cumplido históricamente y que afecta a los individuos, a las empresas, a los países, y es que si tú quieres sobrevivir, tienes que aprender al menos al mismo ritmo al que cambia el entorno en el que tú estás, ¿sí? Si quieres además destacarte, si quieres innovar, si quieres ir abriendo camino, entonces tienes que aprender más rápido. Pero si aprendes más lento, te vas a quedar fuera. Hay muchas empresas que aprendieron mucho más lento que su entorno y se quedaron fuera. Entonces, claro, en un mundo donde las reglas están cambiando todos los días, el que gana no es el más fuerte, no es el que tiene una historia más exitosa, no es el que tiene más recursos, es el que aprende más rápido que los demás. Entonces, en esto los individuos tienen una ventaja, y es que los individuos no se deprecian siempre que cumplan con una condición, y es que sigan aprendiendo. En el momento que tú dejas de aprender, entonces quedas fuera, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto hay que reconocerlo, que el éxito es un gran motivador. El éxito te dice, oye, te lo mereces, todo el esfuerzo, todo por lo que lo has trabajado, tienes la recompensa y tienes todo el derecho de disfrutar. Pero generalmente el éxito no te enseña nada. El éxito lo que te dice es, vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Y sabemos que hacer lo mismo siempre es un peligro. Y de hecho en muchas cosas nos confunde, porque lo que crees es que como siempre gano, no voy a perder y no voy a saber administrar el día que vaya a perder. Y esto es peligrosísimo. Por eso uno sabe que el dolor al final es el que más te enseña, porque el éxito lo que te dice es disfrútalo. Y por eso hay que reconocerlo. Aquí hay millones de ejemplos, en este caso un actor. Hay que estar siempre pendiente
de aprender, me vaya bien o me vaya mal, y aquí el concepto clave es el de la humildad. Por mucho que yo sepa, siempre hay posibilidades de aprender de otros, y ojo, porque el éxito pasado no me asegura el éxito futuro. Otro mito tiene que ver con aprender, y para aprender basta con escuchar, o con leer, o con hacer un curso, que son sinónimos. Y miren, ya sabemos todos los que estamos aquí y lo hemos vivido, es que aprendemos haciendo las cosas, ¿sí? Y esto, frase de Aristóteles, lo que tenemos que aprender hay que practicarlo. A nadie le pagan por lo que sabe en su trabajo, le pagan por lo que hace con lo que sabe, ¿sí? Y por tanto yo creo que todo el aprendizaje que no incluye práctica es una cosa distinta. Puede ser información, puede ser entretenimiento, pero no es aprendizaje. Lo segundo, lo decíamos antes, no aprendemos solos. Podemos aprender solos, pero el aprendizaje individual es muy lento. Aprendemos de otros y con otros. Las historias fueron la herramienta más antigua que tuvo el ser humano para intercambiar conocimiento cuando no había ni siquiera lenguaje escrito, ¿sí? Y lo tercero es que si aprendemos haciendo, cada vez que tú haces, te puede salir bien o te puede salir mal. Siempre hay riesgo. Entonces, el tercer elemento que es fundamental para aprender son los errores. No el error en sí, sino el proceso de reflexión que se desencadena después de un error, porque cuando tú te equivocas, lo primero que quieres saber es por qué te has equivocado, ¿no? Entonces, para mí, este es el elemento más importante del proceso de aprendizaje. De hecho, si tú quieres diseñar un proceso de aprendizaje, diséñalo para que la gente se equivoque en cosas que le importan, porque el momento que te equivocas, tú solito quieres tratar de aprender para mejorar. Esta es la política que sigue, por ejemplo, el Circo del Sol, que todo su proceso de entrenamiento está diseñado para que no te equivoques delante del público que ha pagado mucha plata, sino que equivóquete en el proceso de entrenamiento. ¿Cuál es la gracia que tiene el error? Algo fundamental. Provoca preguntas. Tú solamente aprendes cuando te haces una pregunta de algo que no sabes y quieres saber la respuesta, ¿no? Entonces, el error te lleva a preguntarte la pregunta más importante de todos. ¿Por qué ha pasado algo distinto de lo que yo esperaba? ¿Sí? Y claro, sin reflexión no hay aprendizaje profundo. Y sin feedback, es decir, sin alguien que sabe más que tú, que te ayuda, no que te da la respuesta correcta, te dice lo que tienes que hacer, sino que cuando tú tienes un problema después de intentarlo, te guía o te da alguna pista, sin ese proceso, sin ese feedback, el aprendizaje es muchísimo más lento. Y las empresas están llenas de gente con mucho expertise que pueden proveer mucho feedback a la gente que está aprendiendo. Otro mito es que el aprendizaje para ocurrir tiene que ocurrir en un lugar concreto, en un aula, y tiene que haber un ritual, que es un profesor y luego unos contenidos y luego un examen y una evaluación y una nota. La realidad es muy diferente. O sea, la pandemia nos dijo, el primer día que empezó nos dijo, señores, a partir de mañana ustedes tienen que aprender a trabajar de una forma totalmente distinta. Y nadie tuvo que hacer un curso sobre eso, nadie ha hecho un curso sobre COVID. Hemos aprendido leyendo y reflexionando y conversando con otros y viviendo nuestra propia experiencia. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la mayor parte de las cosas que sabemos, la mayor parte de nuestro conocimiento, lo adquirimos fuera del proceso formal de un aula. La mayor parte de las cosas que aprendimos en el colegio las hemos olvidado. Y la mayor parte de las cosas que recordamos las hemos aprendido fuera de un aula. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces dónde tiene que ocurrir el aprendizaje? Y la respuesta es muy obvia. Tiene que ocurrir en el mismo sitio donde tú luego vas a aplicar lo que has aprendido. O sea, yo tengo que aprender a manejar un auto, ¿dónde? Pues manejando el auto, no me sirve aprenderlo en un aula. Y a jugar a tenis, pues lo mismo, y a cocinar, y a cualquier cosa, la debería aprender, ojalá, en el mismo sitio o lo más parecido posible al escenario donde luego lo tendré que aplicar. Porque si lo que estoy aprendiendo es teoría y luego la voy a tener que aplicar en la práctica y aprendo en un aula y luego la voy a tener que desempeñar en terreno, me va a ser muy difícil aprender y transferir ese aprendizaje. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? El aprendizaje no reconoce ni lugar ni tiempo. Se puede aprender en todas partes, se puede aprender de todo el mundo, todo el tiempo. De nuevo, yo se lo decía al principio, esto sobre todo es una actitud, es una manera de mirar el mundo. Otro mito es que aprender, otra realidad, es que aprender requiere tiempo y requiere recursos. Y fíjense, esta es posiblemente la principal excusa de por qué no dedicamos tiempo a aprender. No tengo tiempo. Esto es como decir, no tengo tiempo para dormir, o no tengo tiempo para comer, o no tengo tiempo para respirar. Y esto es como decir, mira, ¿sabes qué? Estoy tan ocupado manejando que no puedo parar a poner benzina del auto. Y de nuevo, esto es legítimo, pero más adelante, en algún momento te vas a dar cuenta de qué impacto tuvo no haberte parado a poner benzina. Entonces, ¿es verdad que hace falta recursos? Sí, pero no podemos decir que para aprender hace falta plata. Yo prefiero tener plata,
pero aprender de nuevo es una actitud, como decía este premio Nobel. Si no tengo plata, bueno, lo que tengo que hacer es pensar, agudizar el ingenio, pero uno no puede decir que no aprende porque no tiene plata, hoy en día, ¿no? Ahora, ojo, el aprendizaje no es gratuito. El aprendizaje lo que te pide es dame tiempo, ¿sí? Y yo te lo voy a devolver después, pero dame tiempo. Ahora, esa devolución no es inmediata. O sea, el aprendizaje no te entrega un retorno a corto plazo, ni mucho menos. Esto es como esperar que tú vas a sembrar y cosechar al día siguiente o que vas a tener un hijo en 2 semanas. No, hay cosas que necesitan un tiempo de maduración. Y aquí yo creo que juegan un rol importante los liderazgos. A mí no me gusta hablar de líderes porque eso coloca la responsabilidad en individuos particulares y yo creo que el aprendizaje es responsabilidad de todos. Por eso el liderazgo nos corresponde a todos, ¿no? ¿Cuál es la primera misión de un líder? Yo creo dar ejemplo, como pasó con el presidente de Ucrania. La principal herramienta que tiene un líder es que yo hago lo que digo. Y si yo creo en el aprendizaje, el primero que tengo que dar ejemplo respecto a lo importante que es aprender, de la prioridad que tiene aprender, soy yo. Aquí tenemos a varios líderes reconocidos, Obama, Gates, Buffett, que cumplen con su regla de las 5 horas. Todos los días dedican al menos 1 hora para aprender. Y son gente ocupadísima, pero saben que si no dedican tiempo a aprender, se van quedando a 3. Elon Musk te dice, oye, yo creo que una de las características que me ha hecho a mí llegar a donde he llegado es que yo soy muy bueno para aprender, aprendo más y mejor y más rápido porque dedico tiempo a aprender, ¿sí? Otro mito dice que aprender es un proceso individual y racional, sobre todo, ¿no? Y esto ha sido, esta mirada cartesiana nos ha acompañado durante muchísimos años a lo largo de la historia, ¿no? Les voy a contar una historia que seguramente alguno ya conocerá, un experimento que se hizo hace unos poquitos años, y es que se pidió a 20 aficionados a la hípica que hicieran su pronóstico de los 4 primeros caballos clasificados en el Derby de Kentucky, que es el evento deportivo más antiguo en Estados Unidos. Y cada uno hizo su pronóstico y luego los juntaron a los 20, que no se conocían, hicieron un pronóstico como grupo. Bueno, se corrió el Derby y nadie ganó. Ninguno de los 20, los expertos de hípica tampoco. Hubo un solo ganador que se llevó toda la plata, que fue el resultado que hicieron los 20 como grupo. Cuando tú juntas a 20 personas que no son los mayores expertos del mundo, pero que saben y ponen en común su resultado, resulta que se llevaron toda la plata. Y este ejercicio se ha hecho en otros casos más también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo les decía antes, el conocimiento de una organización, el conocimiento individual, se convierte en un activo de la organización cuando se distribuye. No cuando me lo quedo, sino cuando empieza a circular. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, cuando en la empresa existen rutinas, existen procesos para que las personas se conecten. No es por casualidad que me encuentro en el bar o porque a mí me caes bien, sino porque dentro de los procesos de trabajo tenemos espacios para conectar con personas, conversar con personas, intercambiar conocimiento con personas, colaborar. Dentro del equipo es evidente, pero entre equipos también. O sea, no me sirve de nada que los defensas de un equipo se lleven muy bien si no conocen a los delanteros, ¿sí? Entonces, una organización solamente aprende si las personas interactúan, lo decíamos antes, ¿no? Que son como las neuronas, si circulan y comparten conocimiento. Y esto, de nuevo, metafóricamente, sabemos que el conocimiento finalmente está distribuido por todo el mundo. Ya no tenemos que tenerlo dentro de las fronteras de nuestra organización. Y si tomamos la metáfora del puzzle, cada persona que colabora con una organización aporta un conocimiento y nadie tiene todo el conocimiento de la empresa. Yo lo que tengo es una o varias piezas y construimos el conocimiento de la organización sumando los conocimientos que aportan cada uno de los individuos. Con eso se construye. Nadie tiene el puzzle completo, todos tenemos y construimos con eso. Entonces, ¿cómo se suele compartir conocimiento? Bueno, a partir de conversaciones, oportunidades para intercambiar, para preguntar, por ejemplo, para responder, para idear. Como les decía antes, las historias son el medio más antiguo que tiene el ser humano para compartir conocimiento. Entonces, si se fijan al final, la relación laboral que se establece entre un individuo y la organización para la que trabaja es muy parecida al matrimonio. O sea, tiene que haber un equilibrio. Si uno da mucho y recibe poco, se va a aburrir. Si uno da poco y recibe mucho, tarde o temprano no van a querer seguir con uno, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio. Mi empresa me tiene que poner los medios para que yo trabaje y para que yo aprenda. Y luego, responsabilidad mía, aprovecharlos y poner mi actitud para sacar el máximo partido, ¿sí?
Y los dos o tres últimos mitos. Uno es que parece que para aprender hay que desaprender. Es como si para aprender cosas nuevas yo tuviera que borrar lo que ya sé, que además de que no tiene sentido, además es que no es factible. Tú no puedes borrar como un archivo en un computador que lo tiras a la basura. Lo que tienes en la cabeza no se deshace así, ¿no? Ahora, lo que sí podemos reconocer es que lo que ya sabemos no es suficiente para lo que nos espera, ¿sí? A mí me gusta mucho esta frase de Mark Twain. Generalmente lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, es lo que sabes y estás tan convencido que siempre va a seguir así que no te quieres mover de ahí, ¿no? Entonces, desaprender es sobre todo un ejercicio no de borrar, sino de dejar ir lo que ya sabes. Te ha traído hasta aquí, pero no lo vas a borrar, simplemente lo vas a dejar de utilizar o lo vas a, entre comillas, sobreescribir con cosas nuevas. Ya, esto ya no me sirve, ya no es útil para lograr los objetivos que tengo, ahora tengo que aprender cosas distintas, ¿no? Y por eso a mí me gusta tanto hablar de aprender del futuro, que suena contrasentido. Y les voy a poner un ejemplo, quizás me lo hayan escuchado. Si nos vamos ahora a junio del 2019, nadie en ese momento hubiera imaginado que el conocimiento sobre vacunas iba a ser crítico en el futuro. Si tú sabías de vacunas en el 2019, nadie te hacía caso. Bueno, porque si no, no nos hubiera pasado lo que nos pasó. Hubiéramos estado preparados cuando llegó la pandemia, hubiéramos tenido conocimiento. Si uno se va un año después, a junio del 2020, principio de la pandemia, la persona que en ese momento hubiera tenido la vacuna hubiera sido la persona más reconocida del mundo. En ese momento no había vacuna y si tú en ese momento tienes el conocimiento de la vacuna para el COVID, te haces famosísimo y seguramente millonario. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Que crear conocimiento es un proceso caro y lento. Gestionar el que ya tienes es más barato. No teníamos un problema de mascarillas o de saber qué hacer con el distanciamiento social o con los ventiladores mecánicos. El problema que tenemos es que no teníamos una vacuna. Entonces, la falta de conocimiento es lo que te pone de rodillas, ¿sí? Ahora, ojo, porque no todo lo que se aprende es igual. Una cosa es aprender lo que ya sabemos como humanidad, que siendo importante, este es el negocio de la educación. El problema es que esto es insuficiente por una razón, porque este conocimiento lo estamos automatizando. Todo lo que ya sabemos, tarde o temprano, lo va a hacer una máquina. El desafío grande es aprender lo que no sabemos, en este caso lo que nos pasó con las vacunas. Entonces, yo creo que cometemos un error si creemos que el camino que sigue es una extrapolación del camino que hemos recorrido hasta ahora y que conocemos muy bien y que después de la próxima curva me espera lo que yo ya conozco. Y por eso, voy a usar otra metáfora, yo creo que los mapas que estamos utilizando hasta ahora para leer la realidad ya no nos sirven. Ya la realidad que muestra el mapa ya no existe. Y por eso hay que desarrollar brújulas en lugar de mapas. O sea, tienes que desarrollar capacidades internas para no depender de otros factores. Les pongo un ejemplo. Si tú vas a bajar una colina esquiando y no se ve nada, tú ya no puedes descansar en lo que hay fuera porque no se ve o porque aunque se viera ya no es muy real. Lo que tienes que hacer es desarrollar tus músculos. Ahora dependes de tus piernas y no de lo que estás viendo o no del mapa. Entonces tienes que desarrollar esa capacidad interna. Esa brújula es desarrollar tus capacidades internas. Tengo que tener piernas para que no importa lo que haya afuera, yo me pueda adaptar. Y por eso hablar de aprender del futuro hay que rediseñar lo que aprendemos y hay que dejar de hacer un esfuerzo en transmitir lo que ya existe, que no digo que no sea importante, pero donde nos lo vamos a jugar es en crear conocimiento nuevo porque nos vienen situaciones distintas para las que el conocimiento de antes no nos sirve. Y para eso hace falta otras capacidades distintas de las que hemos valorado en el colegio, en la universidad, que son toda esta lista de la izquierda, que tienen una ventaja. Todas esas capacidades son innatas, todos los seres humanos nacemos con ellas. Otra cosa es si las expresamos o si las desarrollamos. Y este es el último mito, que dice que al final aprender depende de otros. Depende de si mi empresa me da los medios, de si mi jefe cree en ello, depende de si tengo un buen profesor, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje finalmente, como decíamos antes, no es delegable, ¿sí? Este es el penúltimo mito, creo. El aprendizaje ocurre no cuando alguien quiere enseñar, sino cuando alguien quiere aprender. O sea, y por mucho que hoy toque matemáticas a las 10 de la mañana, yo no voy a aprender porque lo dice el horario. Yo aprendo cuando yo quiero aprender, ¿sí? Y esto significa preguntarse, bueno, ¿para qué aprendemos las personas? Y las personas aprendemos para conseguir alcanzar un objetivo que nos importa a nosotros. No a mi profe, no a mi padre, no a mi jefe. Yo aprendo cuando aprender me ayuda a conseguir algo que me importa. Aquí yo tengo un video para enseñar a un bebé a gatear.
Y para hacerlo, lo que se le pone es un juguete que hace ruido y uno empieza a tocar el juguete, el niño escucha un ruido y como lo que le interesa es explorar, al final, en el último video, el niño aprende y es capaz de gatear y llegar hasta el juguete porque le interesa y el objetivo es de él. ¿Sí? Lo que hacemos es diseñar un proceso para que, aprovechándonos de un interés suyo, aprenda algo que queremos nosotros. Entonces, ¿qué hace falta para aprender? Lo decíamos antes, la motivación es clave, entonces alguien que quiere aprender algo y luego alguien que es capaz de diseñar el proceso para que ese aprendedor motivado aprenda y ojalá alguien, que puede ser el mismo que el diseñador, que es un experto en la materia y te puede ayudar. ¿Sí? Si han visto la película El discurso del rey, que ganó los Oscars, aquí hay un aprendedor motivado que es el rey que tiene que dar discursos en Inglaterra a su pueblo que está en la Segunda Guerra Mundial siendo atacado por los alemanes y es tartamudo. Y hay una persona que es especialista, es experta en cómo dar discursos y que diseña toda una serie de actividades que al rey le joden mucho porque el rey se equivoca y no le gusta equivocarse. ¿Sí? Entonces, ¿se puede hacer que alguien quiera? Claro, pero hay que averiguar qué le importa. ¿Por qué? Porque tú solamente estás dispuesto a aprender, a pensar, a hacer esfuerzos cuando algo te importa. Entonces hay que preguntarse qué problemas le importan a alguien para, aprovechándome de eso, diseñar experiencias de aprendizaje. Y este sí es el último mito. Y esta es una creencia que está muy instalada. Y es que, bueno, yo no soy bueno para las matemáticas, o yo es que no nací para esto, o no se me da bien, o es que yo a esta edad ya no puedo aprender cosas, que son buenas excusas, ¿no? para limitar el aprendizaje. Yo no sé si saben, en la NASA hay un póster que dice algo así como que aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no puede volar. Pero como la abeja no lo sabe, pues vuela, justamente, ¿no? Entonces, el miedo es posiblemente el principal obstáculo para el aprendizaje y sobre todo el miedo a fracasar, porque eso te impide ni siquiera intentarlo, porque una cosa es que te vaya mal, pero si ni siquiera lo intentas no sabes ni cómo te hubiera ido, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Casi todos los miedos son culturales, son aprendidos y como tal se pueden desaprender. La mayor parte de esos miedos no nacimos con ellos, sino que los hemos ido incorporando, ¿no? Pero claro, te terminan convenciendo de que yo ya no soy bueno para hacer algo, ¿no? Y esto, como todo, es una creencia. Y claro, cuando tú te pones límites, tu vida va a depender de los límites que te pones. Y como este burro cree que no se puede mover, no se va a mover. Entonces, el modelo mental, esas creencias que vamos generando, condicionan nuestra vida, pero son creados. Yo tiendo a creer que algo es así y me creo que es así, y entonces ya no puedo actuar fuera de eso. Y por eso el principal enemigo muchas veces somos nosotros mismos que nos autolimitamos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Y esto te lo dicen los neurocientíficos. Cualquier cosa se puede aprender. No enseñar a aprender. Y se puede aprender a ser optimista, y se puede aprender la amabilidad, y se puede aprender la compasión. El tío de Nadal te dice, todo se puede aprender. No, que es que para ser jugador de fútbol, delantero centro, el gol es innato. Mentira. El gol se aprende también y se desarrolla. El carisma se aprende. Entonces, al final, tiene sobre todo mucho que ver con la actitud. Si tienes ganas, si te importa y te interesa lo suficiente, lo vas a poder aprender. Y una pasadita rápida por una tendencia de futuro. Esto quizás ustedes me lo han escuchado. Yo hace varios años participo en unos seminarios sobre neurociencias y la primera vez que me invitaron, después del seminario, me junté a cenar con varios de los ponentes y les pregunté. Les hice una pregunta, oigan, ¿el cerebro tiene capacidad finita? Y me dijeron todos unánimemente, por supuesto que sí, tiene límites, no puede hacer cualquier cosa. Entonces dije, bueno, entonces hay que priorizar. No le podemos pedir al cerebro que lo haga todo. Sabemos que las máquinas tienen mucha más capacidad de almacenar y procesar, muchísima más que nosotros, y cada vez más. Y claro, se nos viene un mundo de la automatización que lo que hace es que la gente se muera de miedo porque cree que se va a quedar sin trabajo, ¿no? Sí, yo otras veces suelo mostrar el récord del mundo para resolver el cubo Rubik, que resuelto por una persona tarda 4,2 segundos. Les voy a poner ahora el vídeo del récord del mundo resuelto por una máquina. Una máquina lo resuelve en 0,6 segundos, o sea, no hay cómo competir. Y este es un vídeo donde un cubo ni siquiera necesita una máquina que lo resuelva porque se resuelve a sí mismo. ¿Sí? Entonces, claro, yo no puedo competir con las máquinas en hacer cosas que van a hacer más rápido, mejor que nosotros, ¿no? Entonces, cuando una máquina hace lo que tú haces, estás frito. Es más rápido, es más barato, no hacen sindicatos, no se van de vacaciones, no se embarazan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que las máquinas van a saber más que nosotros en cuanto a esa capacidad de procesar.
y cómo es la primera vez en la historia que una máquina amenaza con sustituir nuestro cerebro, porque hasta ahora sustituir nuestros músculos nos da miedo, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, yo creo que todo este mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología aplicada al mundo del aprendizaje, nos obliga y nos ayuda a ser más inteligentes porque nos obliga a entender qué es ser inteligente en primer lugar, cómo funciona un cerebro si queremos entender cómo se produce la inteligencia, ¿no? Y por eso yo creo que deberíamos estar felices, porque este mundo nos lleva hacia tipos de trabajo que son mucho más satisfactorios, trabajo intelectual, creativo, y nos aleja del trabajo repetitivo, sucio, peligroso, ¿no? Entonces, que una máquina haga lo que tú puedes hacer no significa que sea inteligente, significa que es eficiente. Si tomamos el ejemplo de manejar, si tú eres conductor, te vas a quedar sin trabajo seguro. Y claro, de hecho hay cálculos ya de cuántos millones de personas se quedan sin trabajo en Estados Unidos. O sea, ¿es grave? Bueno, no es la primera vez en la historia. Los conductores de diligencia se quedaron sin trabajo porque llegaron los coches y así ha sido la historia del ser humano. Pero para mí la pregunta es otra. ¿Por qué quieres hacer algo que puede hacer una máquina? Si lo puede hacer una máquina, que lo haga la máquina y tú veremos qué puedes hacer tú, o quizás ni siquiera tengas que trabajar. Ahora, lo que puedes estar seguro es que si tu trabajo consiste sobre todo en ejecutar, te vas a quedar sin trabajo. O sea, no importa que seas médico o que seas abogado, estás muerto si tu trabajo consiste en ejecutar. Entonces, yo creo que es la oportunidad de dejar que las tecnologías nos hagan el trabajo sucio y nosotros hacer otras cosas. Porque si se fijan, durante muchos años hemos hecho el trabajo de máquinas y ahora va siendo hora de que sean ellas las que hagan el trabajo de máquinas y nosotros hagamos otra cosa. Y vamos a ir cerrando con las conclusiones. Miren, yo creo que hemos comprobado, siempre ha sido así, pero la pandemia nos lo ha demostrado, que no aprender nos cuesta carísimo, en vidas humanas, en tiempo, en recursos. Y siguiendo con el cubo Rubik, yo creo que en la vida no hay problemas. En la vida lo que hay es falta de conocimiento para resolverlo. Cuando yo tengo conocimiento, los problemas se convierten en tareas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tengo un problema? Que hay gente que se deprime y que se rinde. O hay gente que dice, mira, no te preocupes, yo esto voy a buscar cómo arreglarlo, legal o ilegalmente. Ahora, lo que sí que podemos asumir es que nuestra vida va a ser una sucesión de cubos de Rubik. Cuando tú tienes resuelto un cubo y estás muy cómodo y crees que ya terminaste, mañana alguien te va a cambiar el cubo. Va a llegar una pandemia, una guerra, un cambio de gobierno, un cambio de legislación, una nueva tecnología, da lo mismo. Entonces, prepárate para asumir que mañana el cubo va a ser distinto y vas a tener que seguir aprendiendo, porque en un negocio de conocimiento como el que estamos todos, solo sobrevives si sigues aprendiendo. Si no, estás fundido. Entonces, yo estoy convencido que nuestra vida justamente depende de esa capacidad de aprender. Las empresas ya no contratan a la gente por su currículum, contratan por su capacidad de seguir aprendiendo cosas. El CEO de Microsoft no pone el énfasis en lo que Microsoft ya sabe, sino en que quiere seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, yo estoy convencido que el mundo es de los que aprenden rápido. De nuevo, no es de los fuertes, no es de los grandes, es de los que aprenden muy rápido. Y no hay empresa que resista si sus colaboradores no quieren seguir aprendiendo o si su red de proveedores o su red de stakeholders no quiere seguir aprendiendo. Entonces, si yo les pregunto, oye, ¿tú duermes todos los días o comes todos los días? Tú me vas a decir, sí. ¿Por qué? Bueno, necesito para vivir. Bueno, necesitas aprender para lo mismo, para seguir viviendo. Entonces, aprender es prácticamente un pasaporte para la supervivencia. Yo, de nuevo, en mi opinión, creo que no hay nada más importante que aprender. O sea, hay cosas tan importantes como aprender. Si tú no comes, te mueres, o si tú no duermes, te mueres. Pero si tú no aprendes, te mueres. Te caes en una piscina o en un río y no sabes nadar, te mueres. Entonces, recordemos que todos nacimos así. No sabíamos nada y todo lo tuvimos que aprender. Entonces, somos lo que hemos aprendido y seremos lo que seamos capaces de aprender. No hay 50 años de mala suerte ininterrumpida. Tenemos la ventaja de que somos el mejor sistema de aprendizaje que existe. Para todos nosotros, nuestra herramienta de trabajo es el cerebro, y el cerebro tiene la gracia de que produce conocimiento. Y hoy en día el conocimiento es la nueva moneda. Aquí yo les pongo la declaración del director de proyectos estratégicos en el gobierno vasco. O nosotros desarrollamos el conocimiento del auto eléctrico o habrá que comprárselo a otros. No hay más alternativas. Si compramos a otros, dependeremos de las condiciones que nos fijen los otros. Entonces, como les decía, es nuestra decisión. O aprendemos continuamente o nos convertimos en un commodity. Si somos un commodity, somos fácilmente externalizables o seremos fácilmente automatizables. Entonces, yo les invito a que se dejen infectar por este síndrome del explorador, que es
estar continuamente aprendiendo. Yo sé que consume energía, pero sobre todo, como decía antes, esto tiene mucho más que ver con la actitud, con la técnica. Y si es una actitud, la actitud se puede aprender también. Y termino con esta cita, que siempre me gusta terminar con ella. Fíjense, esta cita es de hace 500 años. El mundo se divide en dos partes, los que saben, es decir, los que tienen conocimiento, y los que no saben. Y los que no saben están en desventaja siempre. O sea, es mejor si tú puedes estar de la parte de los que tienen conocimiento. Y esta es una frase maquiavélica de hace 500 años. Por tanto, les dejo con esta pregunta. ¿Creen que podemos permitirnos no aprender? ¿O quizás estamos todavía a tiempo de seguir aprendiendo? Mis datos, por si hay alguien que quiera la presentación, como siempre suelo decir, yo la comparto a través del equipo de Lumen, de Jack y de Lorena. Y ahora creo que tenemos al menos un poquito de espacio para conversar, preguntar, comentar, así que encantado de la vida. Muchísimas gracias. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.